Ha muerto otra persona. Murió un joven. Precisamente en el Centro de Rehabilitación La Gloria de Dios en Boca de Yuma, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido como el Rescatador. La muerte... Tu vida va a cambiar. El 10 de julio recibimos 2 denuncias por separado sobre el fallecimiento de un interno en el Centro La Gloria es de Dios, ubicado en la calle principal del Distrito Municipal de Boca Yuma, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, autodenominado el Rescatador, incluyendo esta denuncia donde se afirma por WhatsApp: ya van 2 muertes aquí, pero ahora él está muy asustado. Posiblemente caiga preso, pero él resuelve. Una entrevista que el fallecido dio hace un mes en el canal de YouTube titulado "Venezolano habla del peor desastre de su vida" y que tiene más de 26,000 visualizaciones. ¿Cómo tu nombre? Luis. Y bueno, mi gente, un caso más delicado ha tocado la periodista Nuria Piera acerca de supuestas muertes en el Centro de El Rescatador. Una riña que lleva varios episodios entre ellos, pero este episodio me dejó con la boca abierta. Mira el video, pero recuerda que el video completo siempre está en los comentarios. Noticias en Play. Una imagen pública en redes sociales, el Rescatador. Martínez, de 45 años, oriundo de Boca de Yuma, provincia La Altagracia, ha construido una imagen pública basada en los llamados rescates de personas con adicciones, aprovechando la desesperación de familias que buscan ayuda ante la insuficiente respuesta del Estado. Gracias, ay, a Benny Grafi. Le saluda a Benny Grafi, me le da amor. Ahí, pásala ahí. Ahí. Porque él vivía en drogas. Juan Carlos fue deportado de Estados Unidos por drogas. Dice ser ciudadano español, país donde dice tener un bar, restaurante y barbería. En 2024 registró en el país la empresa Gomicentro La Parada SRL, actualmente suspendida. Años antes, en 2006, trabajaba como empleado de una cadena hotelera en Bávaro. Hoy, en contraste, exhibe en redes sociales vehículos de lujo como Maserati y Range Rover, relojes con diamantes, cadenas de oro y una vivienda que dice ser suya, que es muy ostentosa. Es de la parte de Manuel. Diferentes figuras de las redes han ayudado a su consolidación, como esta. Gracias a Dios, a la gloria de Dios, Centro de Rehabilitación y a Jay Juan Carlos Martínez. Y como este otro. Ya lo ocurrieron. Yo no puedo dedicarme a la sociedad de nuevo. Mira el Rescatador como me tiene bonito. Ha logrado ser el más conocido de todos los rescatadores, haciendo que sus rescates sean más bien contenidos de las redes que rehabilitación de verdad. Sus plataformas comenzaron a operar como un reality show de sufrimiento humano. Si estás viendo el video hasta aquí, por favor, suscríbete y dale like, comenta, sigue viendo. Esto es Noticias en Play. Este caso está complicado, pero no podemos tener ninguna parte ya que no se tiene prueba tan precisa hasta que el rescatador dé su opinión o Nuria indague más. Esta es la opinión de Nuria. Nosotros solo informamos. Suscríbete. Recuperación que se quieren proyectar en muchos de los videos publicados en las redes sociales. Familiares de internos denuncian maltratos dentro del mismo y nos entregaron cartas enviadas por diferentes personas que actualmente permanecen ingresadas allí o algunos ya salieron. Aunque prefirieron no mostrar sus rostros ni revelar sus identidades por temor a represalias. Aseguran que los mensajes escritos a sus parientes describen los encierros prolongados, hacinamientos, golpes, vigilancia constante y miedo a denunciar lo que, según afirman, ocurre dentro del lugar. Ha muerto otra persona. Murió un joven. Precisamente en el Centro de Rehabilitación La Gloria de Dios en Boca de Yuma, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido como el Rescatador. La muerte nunca trascendió públicamente. Sin embargo, el mismo día en que ocurrió, comenzamos a recibir denuncias de distintas personas que alertaban sobre maltratos y extrañas circunstancias que rodeaban este fallecimiento. Tras varios días de verificación y conversaciones con familiares, confirmamos no solo que un interno perdió la vida, sino también cómo llegó a este centro,
quién autorizó su ingreso y qué ocurrió durante sus últimas horas. Sometido abajo. No, entra. Entra. Su vida va a cambiar. El 10 de julio recibimos 2 denuncias por separado sobre el fallecimiento de un interno en el centro La Gloria es de Dios, ubicado en la calle principal del Distrito Municipal de Bocayuma, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, autodenominado El Rescatador, incluyendo esta denuncia donde se afirma por WhatsApp: ya van 2 muertes aquí, pero ahora él está muy asustado. Posiblemente caiga preso, pero él resuelve con dinero. Mira esto. Y a seguidas nos mandó el video del muerto de ese día. Que no es obligado, no voy para ningún lado, que esto no es obligado, que usted lo coge, hermano, que yo no voy para allá, que yo tengo que no, que yo tengo familia, que mi familia, que no, que tú te lo voy. El denunciante agregó: lo estaban ahorcando, le machacaban los genitales, él manda a los demás trabajadores, me da mucha pena, y tienen los internos amenazados y dicen que no van a soltar a nadie, que él es de la calle y el que hable lo van a mandar a matar. Entonces, después que casi lo ahorcan, se le subió la presión o se le bajó, no sé, se fue a acostar y más tarde dice que murió. Ya van 2 casi así. Venga ahora y pregunte dónde está el venezolano que se hizo viral. Esos cuartos te gastan desayuno, comida. Se refiere al supuesto venezolano viral por esta entrevista que el fallecido dio hace un mes en el canal de YouTube titulado Venezolano habla del peor desastre de su vida y que tiene más de 26,000 visualizaciones. ¿Cómo tu nombre? Luis. Luis. Luis, ¿qué tiempo vive aquí en República Dominicana? Alrededor de 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cómo tú llegaste aquí al país? Bueno, llegué con mi novia. Con mi novia. Venimos ¿Dominicano o venezolano? venezolana, de Barquisimeto de Lara. Tras recibir esta denuncia, confirmamos que efectivamente, según el reporte de las autoridades, el 10 de julio se produjo una muerte en el Centro de Rehabilitación La Gloria de Dios. También se verificó que el centro aún no cuenta con la habilitación de salud pública para operar, aunque tras nuestras investigaciones anteriores se inició el proceso. El permiso todavía no ha sido otorgado. Los planos depositados como parte del expediente fueron devueltos por las autoridades con observaciones técnicas que debían ser corregidas. Y el fallecido en el Centro del Rescatador fue identificado como Luis René Contreras Martínez, de 42 años. Contactamos a sus familiares, quienes nos confirmaron que no era venezolano, sino de La Vega. ¿Qué empezaste a consumir, a beber, a tomar? ¿Qué? Bueno, yo caí en los vicios. Sí. Caí un poco en los vicios de alcohol y fumando. Fumando narcóticos. Estupefacientes, sí. Según los familiares que no quisieron dar la entrevista, Luis René dijo ser venezolano producto de sus alucinaciones y situaciones de salud mental derivadas del consumo de sustancias que inició a los 17 años. Su madre falleció hace unos 30 años, su padre de 76 años está evidentemente afectado ante la irreparable pérdida y tiene 2 hermanas, a una de las cuales clamaba por ayuda mientras era llevado al centro. Y no hemos llegado. Pudimos averiguar que Luis René había pasado por varios procesos de rehabilitación, entre ellos Hogar Crea, centros cristianos y otros programas privados. Había logrado dejar las drogas por 6 años, reconstruyó su vida, se casó y tuvo 2 hijos. Según pudimos saber, Luis René era un paciente de un cuadro clínico psiquiátrico complejo y de difícil manejo. Según hemos podido investigar, Luis René había estado viviendo en la calle durante 3 meses antes de ingresar al centro, aunque la familia le proporcionaba dinero para pagar una habitación. Su familia se mostró sorprendida por la versión que habíamos recibido de nuestras fuentes, ya que nunca había obtenido una versión igual sobre los presuntos y supuestos malos tratos que recibió en el centro. De acuerdo al reporte de la policía, al ser visualizadas de manera preliminar las imágenes captadas por la cámara de vigilancia instalada en la habitación, se pudo observar que Lolo Oxiso, mientras intentaba levantarse del camarote de 2 niveles, donde se encontraba acostado, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, impactando la cabeza contra el suelo, sin apreciarse la participación ni intervención de terceras personas en el hecho. Sin embargo, ese video no necesariamente explica qué provocó que Luis René se desplomara. Los familiares, quienes vieron las imágenes, afirmaron que se observa a Luis René caer prácticamente sin reflejos, como si hubiera perdido previamente las fuerzas o incluso el conocimiento. Esa versión coincide con las denuncias recibidas por este equipo de que horas antes habría sido sometido a agresiones físicas, incluyendo presunta compresión del cuello y golpes en los genitales. El propio Juan Carlos Martínez Guerrero, el rescatador, reconoció ante las autoridades que Luis René ingresó al centro en una condición física debilitada. Lo que no ha sido esclarecido es qué originó ese estado. Las imágenes del momento en que fue capturado apenas un día antes lo mostraban, por el contrario, como un joven con suficiente fuerza para resistirse intensamente al grupo que intentaba introducirlo por la fuerza al vehículo. Las autoridades sostienen de manera preliminar que falleció tras caer de un camarote y sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, las circunstancias que rodearon esa caída aún dejan numerosas interrogantes. Si Luis René llegó en un estado de debilidad física, ¿por qué fue colocado en la parte superior de un camarote? Si previamente fue sometido a violencia física, como denuncia un testigo, ¿pudo esa agresión contribuir a su deterioro? ¿Existió un evento cardíaco antes de la caída? ¿Recibió algún tipo de sedación o medicamento? ¿Era realmente apto ese centro para manejar un paciente con ese nivel de vulnerabilidad? Son preguntas que la autopsia, los análisis toxicológicos y la investigación del Ministerio Público deberían responder para establecer si la caída fue la causa de la muerte o la consecuencia de un deterioro físico provocado previamente.
Si se demuestra que existieron omisiones graves en el cuidado de Luis René Contreras Martínez, cuya condición requería medidas especiales de protección, o que la caída fue consecuencia de actuaciones negligentes o de agresiones previas, el caso podría trascender un simple accidente y dar paso a una eventual investigación por homicidio involuntario u otras responsabilidades penales que correspondan. Porque cuando una persona pierde la vida bajo la custodia de quienes asumieron el deber de protegerla, la explicación no puede limitarse únicamente a la caída. Solicitamos una entrevista al rescatador. Su única respuesta fue: lo siento, tendría que hablar con los familiares de él. Sin embargo, para autorizar el ingreso de Luis René al centro, no fue necesario hablar con esos mismos familiares. El fallecimiento de Luis René Contreras Martínez plantea una pregunta que va mucho más allá de un solo centro. Ya lo habíamos dicho y establecido, que mientras la República Dominicana continúe sin una red suficiente de atención para personas con trastornos mentales y adicciones, mientras las familias no encuentren dónde acudir, mientras supuestos rescatadores sigan raptando a personas de manera involuntaria y pidiendo miles de dólares sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley, seguirán ocurriendo tragedias como esta. Bueno, mi gente, ese fue el reporte de Nuria. Veremos qué pasa más adelante, pero gracias por ver este video. Suscríbete porque estaremos al pendiente. Noticias en Play.